Tema 6, movimiento en el plano. Vamos a ver a estudiar el primer movimiento en el plano, que es el movimiento de un proyectil. También se conoce como balística o movimiento parabólico. Teoría y ejemplos. En los temas anteriores limitamos el movimiento a lo largo de una línea recta, o sea, movimientos rectilíneos. Abordaremos ahora el movimiento en el plano o movimientos sobre una trayectoria curva en un plano. El movimiento de una pelota de béisbol lanzada o bateada, el de un proyectil disparado por un arma de fuego, la rotación horizontal y o vertical de una pelota atada a una cuerda, el movimiento de un satélite alrededor de un planeta, el movimiento de un bombardero que cambia su trayectoria horizontal para describir una circunferencia vertical, etcétera, son algunos ejemplos de este movimiento en el plano. Si referimos el movimiento a un sistema de coordenadas rectangulares x y y, la ecuación de la trayectoria es una función y igual f de x. Si s es la distancia a lo largo de la trayectoria desde un punto cualquiera a la actual posición del móvil, en cualquier instante estará expresada por una ecuación de la forma s igual f de t. Pero es más sencillo manejar las trayectorias de sus proyecciones, que estarán expresadas por las dos ecuaciones x igual a f de t y y igual a f de t, conocidas como las ecuaciones paramétricas de la trayectoria en función del parámetro t. Velocidad media v y velocidad instantánea. Recordemos estos conceptos. Decíamos que si un móvil se mueve o una partícula se mueve a lo largo de su trayectoria desde P hasta Q, el vector desplazamiento va de P hasta Q. Se define entonces velocidad media como el cociente del incremento en el vector desplazamiento sobre el incremento del tiempo. Si tenemos ahora que en P tiene una velocidad v sub 1 y pasa al punto Q con una velocidad v sub 2, y el desplazamiento es delta S, para utilizar notación de cálculo, la velocidad viene siendo el límite de ese delta S sobre delta T cuando ese delta T es muy pequeño o tiende a cero, que también podemos definirla, o la habíamos definido, como la derivada del desplazamiento o de la distancia con relación al tiempo. El movimiento referido a un sistema de coordenadas rectangulares, donde sus proyecciones se desplazan con movimientos rectilíneos. Entonces veamos, por ejemplo, aquí tenemos la trayectoria de la partícula y en ese instante P tiene una velocidad v. Entonces vamos a encontrar las componentes de v primero sobre ambos ejes, sobre el eje horizontal, que sería v sub x, y en el eje vertical, que sería v sub y. P tendría en este momento como coordenadas x, y, o sea, la abscisa es x del punto P y la ordenada es y, P, x, y. Entonces, su velocidad por lo anterior, horizontal o en la x, sería la derivada del desplazamiento horizontal con relación al tiempo. Y la velocidad en el eje y sería la derivada del desplazamiento en el eje y o vertical en función del tiempo. Inversamente, si se conocen las componentes v sub x y v sub y en función del tiempo, pueden hallarse x y y por integración. Aceleración media e instantánea. Tenemos entonces en el punto O, en el comienzo del intervalo, tenemos una velocidad v sub 1 y al cabo de un tiempo cualquiera encontramos otra posición donde la velocidad es v sub 2. Trasladamos v sub 2, que el origen coincida con el de v1, lo trasladamos exactamente igual y vemos que la velocidad 2 aumentó con este vector que hay aquí, que se llama el incremento en la velocidad. En otras palabras, vectorialmente
v, la velocidad en 1 más el incremento en la velocidad nos daría la velocidad v sub 2. La aceleración se define como el cambio en la velocidad entre el cambio de tiempo. Y la aceleración instantánea sería el límite de ese delta v sobre delta t cuando ese delta t tienda a cero. O en otras palabras, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Componentes de la aceleración. Referidas a un sistema de coordenadas rectangulares, las aceleraciones de las proyecciones de la partícula en X y Y son. Entonces, tenemos en el punto P que la velocidad es v. Vamos a encontrar primero las componentes de v en el eje X y la componente de v en el eje Y. O sea, v sub X y v sub Y. Y vamos a suponer que la aceleración en este instante es a. Vamos a descomponer también esa aceleración en una horizontal que se llama a sub x y en una vertical, en este caso hacia abajo, que sería a sub y. La aceleración en el eje de las x sería, según la notación anterior, la derivada de la velocidad en el eje x con respecto al tiempo, o también podemos decir que es la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. Y la aceleración en el eje y sería la derivada de la velocidad en el eje y con relación al tiempo, o también podríamos decir que es la segunda derivada de y, de su desplazamiento vertical con relación al tiempo. La aceleración de una partícula que describe una trayectoria curva también puede descomponerse en sus dos componentes rectangulares AN y AT en las direcciones normal y tangente a la trayectoria respectivamente. Entonces, si nosotros tenemos que en el punto P su velocidad es v, pero la aceleración está en una dirección cualquiera, podemos encontrar la proyección o la componente de esa aceleración en la dirección del movimiento y perpendicular al movimiento, que se llaman a sub t y a sub n respectivamente. Su significado físico es que la componente AT produce un cambio en la magnitud del vector velocidad, es la que hace que esta velocidad aumente, mientras que la componente A sub n produce un cambio en la dirección de la velocidad, o sea, una trayectoria curva. Esto mismo lo podemos ver completando el primer gráfico, este gráfico de la izquierda, el primero. Entonces, trasladamos v sub 2, el origen de v sub 2 al punto O, y sabemos que este v sub 2, que es todo este de acá, sería el v sub 1, que es de la misma magnitud v sub 1, más el incremento en esa velocidad que estamos hablando, porque sería tangencial. Esta se llama el incremento en la velocidad tangencial, que cambia es el valor de la velocidad tangencial. Y este otro vector sería el cambio en la componente o el cambio en la velocidad normal, o sea, perpendicular a la trayectoria. Y este era el delta v que teníamos desde el principio. Aquí vectorialmente entonces nos está diciendo que delta vn, el cambio en la velocidad normal más el cambio en la velocidad tangencial nos da el cambio total en la velocidad. Si Fn y Ft son las componentes normal y tangencial de la fuerza que actúa sobre el cuerpo, la segunda ley de Newton aplica y entonces tendremos que la fuerza normal sería masa por aceleración normal y la fuerza tangencial sería masa por su aceleración tangencial. Movimiento de un proyectil. Se denomina proyectil a cualquier objeto al que se le comunica una velocidad inicial y sigue después una trayectoria determinada por la fuerza gravitatoria que actúa sobre él y por la resistencia de rozamiento con la atmósfera. Algunos ejemplos de aplicación de este movimiento son una bala disparada por un arma de fuego, un cohete una vez se le ha agotado el combustible, una bomba dejada caer desde un avión, una pelota de béisbol lanzada o bateada, etc.
El movimiento de caída libre de un cuerpo es un caso especial y la fuerza gravitatoria que actúa sobre el proyectil está dirigida hacia el centro de la Tierra y sabemos que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a este punto. Entonces, solo consideraremos trayectorias cortas para que la fuerza gravitatoria pueda considerarse constante en magnitud y dirección. El movimiento se referirá a ejes respecto a la Tierra y dado que ésta no constituye un sistema de referencia inercial, no es rigurosamente correcto utilizar la segunda ley de Newton para relacionar la fuerza con su aceleración. Pero para trayectorias cortas, el error es muy pequeño. Prescindiremos también de todos los efectos de la resistencia del aire, resultados que solo son aplicables al movimiento en el vacío sobre una tierra plana y carente de rotación. Esto es, la componente horizontal de la aceleración es nula y la vertical dirigida hacia abajo es igual al de la caída libre y por lo tanto podemos definirlo como una combinación de un movimiento uniforme horizontal y de un movimiento vertical uniformemente acelerado, o sea, caída libre. Aquí lo podemos ver si tomamos el eje positivo hacia arriba desde un nivel cualquiera, tenemos la velocidad inicial y el ángulo de tiro inicial. Entonces podemos descomponer la velocidad inicial en sus componentes horizontal y vertical. Como hemos dicho que este es una combinación de movimiento uniforme horizontal, en cualquier parte donde se encuentre la partícula, la velocidad horizontal siempre va a ser la misma con la que salió, siempre, porque eso es lo que define el movimiento parabólico. Sin embargo, la velocidad vertical a medida que sube va disminuyendo hasta que llega al mínimo valor, o sea, a cero, que hasta ese momento sube. Y de ahí en adelante comienza a aumentar, pero en sentido contrario. Entonces tendríamos las velocidades negativas porque hemos tomado lo positivo hacia arriba. En cualquier punto, por ejemplo, tenemos que el ángulo en este caso, sería la tangente a la menos 1 de la componente vertical sobre la componente horizontal. Lo mismo aquí, pero sería positivo en este caso porque está sobre el eje de las X. Cuando ya está descendiendo, tenemos que el ángulo ahora, por ejemplo, que forma la velocidad respecto al eje horizontal, está por debajo de este eje horizontal, siendo un ángulo negativo, porque ya está empezando a descender. En el momento en que llega al mismo nivel con el que salió, sabemos que la velocidad siempre en X es la misma inicial, pero la vertical viene siendo exactamente la misma con la que subió, porque no estamos considerando rozamiento con el aire, entonces será la misma que con la que salió, pero en sentido contrario, hacia abajo, resultando que la suma de estas dos velocidades nos da una velocidad exactamente igual a con la que salió. Y el ángulo de tiro pues será exactamente el mismo ángulo inicial, pero en negativo. Según esto, podemos decir que en X, como el desplazamiento es constante, va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo, porque eso es el movimiento uniforme en X. En Y tendríamos caída libre. En otras palabras, la segunda fórmula me dice que la velocidad vertical sería la inicial menos gravedad por tiempo. Y es menos porque estoy tomando positivo el eje Y hacia arriba. Entonces la gravedad va en sentido contrario a ese, entonces por eso es negativa. La tercera fórmula me dice que una altura cualquiera es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la cuarta y última fórmula de caída libre sería que la velocidad vertical al cuadrado es igual a la velocidad inicial vertical al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Donde R es el alcance horizontal máximo, entonces nosotros si calculamos el tiempo que se demora la partícula en el aire para regresar al mismo nivel, lo vamos a llamar tiempo de vuelo.
y en ese momento es cuando se recorre el máximo o el alcance horizontal máximo, que lo vamos a denominar R. Y cuando llega a la posición más alta, que en la velocidad vertical se hace cero, en ese tiempo se logra la máxima altura con respecto a ese nivel de referencia o nivel donde salió. Y h sería la altura máxima. También podemos encontrar unas expresiones nuevas de una fórmula, por ejemplo, diferente o combinaciones de las anteriores para encontrar una expresión algo diferente para la altura máxima y para el alcance horizontal máximo. El tiempo de subida, que es el tiempo que se demora la partícula en llegar a la posición más alta, o sea, donde la velocidad vertical se hace cero, entonces esa velocidad final, Vy, que es cero, es igual a la inicial menos la gravedad por el tiempo, vamos a llamarlo de una vez, el tiempo de subida. Quiere decir que despejando ese t sub s sería b sub 0 sobre g, pero b sub 0 en vertical sería b sub 0, pero por el seno, o sea, que sería esta componente de aquí, por el seno de teta sub 0 sobre g. A una altura cualquiera se convierte en la máxima cuando en la fórmula de y igual a b sub 0 y por t menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, ese tiempo cualquiera se convierte en el tiempo de subida. Esa y cualquiera en ese instante se me convierte en la altura máxima. Entonces, reemplazando tendríamos que sería b sub 0y, que es b sub 0 seno de teta sub 0, por t sub s, que dijimos que es b sub 0 teta de seno de teta sub 0 sobre g, menos g medios por ese tiempo de subida elevado al cuadrado, o sea, b sub 0 seno de teta sub 0 sobre g al cuadrado. Nos daría entonces b sub 0 por b sub 0 es b sub 0 cuadrado, seno de teta sub 0 por seno de teta sub 0 es seno cuadrado de teta sub 0 sobre g. Menos, aquí podemos decir que esto es g medios por b sub 0 cuadrado seno cuadrado de teta sub 0 sobre g al cuadrado. Cancelando una g, nos quedaría simplemente 2g en el denominador y nos quedaría b sub 0 al cuadrado seno al cuadrado de teta sub 0. Sacando factor común, 2g dividido entre g me da 2 por b sub 0 seno cuadrado de teta sub 0 nos daría 2 b sub 0 seno cuadrado de teta sub 0 menos 2g dividido entre 2g daría esto mismo. Entonces 2 de estos menos b sub 0 cuadrado nos da una sola. Nos quedaría que la altura máxima está dada por b sub 0 al cuadrado seno cuadrado de teta sub 0 sobre g. Sería bueno recordar algo de trigonometría, que es que si yo tengo una función elevada al cuadrado, debo entenderla como que debo sacar la función y lo que me dé lo elevo al cuadrado. Llamemos tiempo de vuelo a 2 veces el tiempo de subida, porque lo que tarda en subir es, como no hay rozamiento, es lo mismo que tarda en bajar. O sea, el tiempo que transcurre desde que sale del piso y vuelve al piso, o sea, al mismo nivel. Entonces será el tiempo doble. Para este tiempo, R es el alcance horizontal máximo, o sea, la X máxima. Sabemos que la R viene siendo el X máximo, que sabemos que también es movimiento rectilíneo, sería la velocidad por el tiempo, pero ese tiempo es el tiempo de vuelo. Entonces, nos quedaría que R sería igual a B sub 0 coseno de teta sub 0, que es la componente horizontal de la velocidad, por el tiempo de vuelo, que es 2 veces el tiempo de subida. En este caso nos daría R igual a 2 b sub 0 al cuadrado seno de teta sub 0 por coseno de teta sub 0 sobre g. Pero recordemos también que en trigonometría el seno del ángulo doble es 2 veces el seno del ángulo por el coseno del mismo ángulo. En otras palabras, R, el alcance horizontal máximo, sería b sub 0 al cuadrado seno de 2 veces el ángulo de tiro inicial sobre la gravedad. Si un cuerpo se lanza horizontalmente, entonces vamos a suponer el eje
vertical hacia arriba, lo positivo. Entonces tendríamos que todas las fórmulas ahora vendrían siendo positivas. Todo lo que vaya hacia arriba sería positivo. Como en este caso está cayendo, la velocidad que adquiera verticalmente sería menos la gravedad por el tiempo, porque la velocidad inicial vertical no existe. Aquí solamente es horizontal. La tercera ecuación me diría que una altura cualquiera sería la velocidad inicial vertical, que en este caso es 0 por el tiempo, 0, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la cuarta fórmula me diría que la velocidad vertical sería igual, al cuadrado sería igual a la velocidad inicial vertical, pero sé que es 0, menos 2 veces la gravedad por la altura. Ejemplo adicional. Demostrar que el alcance horizontal máximo se da cuando el ángulo es 45 grados. El ángulo inicial de tiro es 45. Entonces vamos a suponer que este es un ángulo de 45 grados y queremos encontrar que vamos a demostrar que este R, cuando el ángulo es 45 grados, el alcance es el máximo. Entonces el alcance por fórmula nos dice que es la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad por el seno de 2 veces el ángulo de tiro. Como este producto V sub 0 no va a cambiar, siempre va a ser la misma velocidad con que lo lancemos. La gravedad tampoco cambia. Entonces R cambia es porque lo que está cambiando es la función seno. O sea que cuando el seno de 2 veces z sub 0 se hace igual a 1, tendremos el máximo producto. En otras palabras, si el seno de 2θ sub 0 es igual a 1, entonces 2θ sub 0 sería igual al seno a la menos 1 del valor 1. O sea que 2θ sub 0 sería igual a 90 grados, θ sub 0 sería 90 sobre 2, o sea 45 grados. O sea, lo que queríamos demostrar. Veamos el taller, le hacemos una captura de pantalla. Otra captura de pantalla. Otra captura de pantalla. Y vamos a empezar a hacer los ejercicios pares. Bueno, el problema 2 nos dice que una pelota rueda o un cuerpo rueda por una mesa que está a 75 centímetros de altura y que ella sale del borde de la mesa y recorre una distancia de 1,5 metros, o sea, 150 centímetros desde el borde de la mesa. Nos preguntan, la primera, que cuánto tiempo se demoró en llegar al suelo. La segunda pregunta es con qué velocidad salió. La tercera nos dice que cuál es la velocidad y cuál es su dirección de la velocidad al llegar al suelo. O sea, con qué velocidad, digámoslo, golpea el piso y con qué ángulo lleva en ese instante con relación, pues obviamente, a la horizontal, al nivel del piso. Vamos a tomar el eje de las X hacia la derecha, pero el eje Y hacia abajo, para que las fórmulas todas tengan signo positivo, sobre todo las de caída libre. Entonces, la primera pregunta, el tiempo de caída. Sabemos que la altura, esta altura que es 75 centímetros, es igual a la velocidad inicial en Y, pero sabemos que como salió horizontalmente, esa velocidad es 0. Por el tiempo, bueno, 0, más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, más porque estoy tomando el eje de la Y o positivo hacia abajo, va en el mismo sentido de la gravedad. Quiere decir entonces que despejando el tiempo sería 2 veces Y sobre G la raíz cuadrada de eso. Como quien dice 2 por 75 centímetros dividido entre la gravedad en centímetros sobre segundo cuadrado, que sería 980. Cancelamos centímetros con centímetros. Entonces nos da que el tiempo sería 0,39 segundos, el tiempo que duró en el aire o en golpear el piso. La B nos pregunta con qué velocidad inicial salió. Entonces sabemos que horizontalmente la velocidad es constante, entonces esa distancia que son 150 centímetros sería igual a la velocidad inicial por el tiempo, porque estos 150
lo recorrió en 0,39 segundos. Entonces la velocidad sería la distancia dividida entre el tiempo, como quien dice 1,50 metros, que es lo mismo que 150 centímetros, dividido entre 0,39 segundos, que fue lo que se demoró en caer. Entonces la velocidad en X es 3,84 metros por segundo, que es la velocidad que salió, y la mantiene horizontalmente siempre es la misma velocidad. O sea que al llegar al suelo, ese también es su velocidad, pero horizontal. La parte C nos pregunta que con qué velocidad llega al piso. Ya tenemos la horizontal, nos falta calcular la vertical para poder calcular la velocidad con que estrella el suelo. Entonces sabemos que la velocidad final vertical sería la inicial vertical, que es 0, porque acá arriba sale totalmente horizontal, más la gravedad por el tiempo, más porque sabemos que va el eje positivo, va en el sentido de la gravedad. Entonces, la velocidad vertical sería los 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es el valor de la gravedad en metros, por eso mismo tiempo que es 0,39. Resulta que la velocidad vertical con que golpea el piso serían 3,84 metros por segundo. Entonces, quiere decir que la velocidad resultante será la raíz cuadrada, esta velocidad será la raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub 0 más b sub y al cuadrado. Entonces nos daría que serían 3,84 metros sobre segundo cuadrado sobre el segundo al cuadrado más 3,84 metros sobre segundo elevado al cuadrado. La raíz de eso nos daría 5,43 metros por segundo. Ahora, el ángulo con el que la dirección con la que llegaría al piso sería igual a la tangente de la vertical, de la componente vertical sobre la componente horizontal. O sea que en este caso sería 384 sobre 384 nos daría 1. El ángulo entonces sería la tangente a la menos 1 del valor 1. O sea que el ángulo sería 45 grados. Por debajo de la horizontal. Aquí se ve que es por debajo de la horizontal. El problema 4 dice que se lanza una pelota con una componente vertical hacia arriba de 24 metros por segundo y una componente horizontal de 30 metros sobre segundo. Entonces me preguntan que cuál es la posición, en dónde va, cuál es la posición, cuál es la velocidad y cuál es la dirección, la posición, cuál es la posición y la velocidad y dirección de su velocidad para 2, 3 y 6 segundos. El problema 4 nos dice que se lanza una partícula con componente vertical de velocidad dirigida hacia arriba de 24 y de metros por segundo y componente horizontal de 30 metros por segundo. Vamos a ubicar el eje Y hacia arriba para que estas velocidades verticales sean las positivas. Entonces nos preguntan que, cuál es la posición, o sea, las coordenadas de X en Y, en dónde va, y cuál es la magnitud de la velocidad y su dirección para los instantes de 2, 3 y 6 segundos. Entonces, comenzamos. Para 2 segundos tenemos que la distancia horizontal sería la velocidad inicial, que es 30 metros por segundo, por 2 segundos, como quien dice 30 segundos se cancelan con segundo, 30 por 2, 60. Iría a desplazado 60 metros horizontalmente. Verticalmente sería que esa altura Y sería igual a la velocidad inicial, que en este momento vertical es 24, por el tiempo que vamos a tomar 2 segundos, menos un medio de la gravedad por ese tiempo, que en este caso estamos para 2 segundos. En otras palabras, nos daría que la altura es 28,4 metros, o sea que se encuentra por encima de donde salió. En este momento pues no sabemos exactamente dónde es, pero lo vamos a ver.
La velocidad vertical, porque ya sabemos la horizontal, vamos a calcular qué velocidad lleva y cuál es su dirección en ese instante 2 segundos. La velocidad vertical sería la inicial menos la gravedad por el tiempo. Sabemos que sería entonces 24 metros por segundo menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que es 2 segundos. Eso nos daría una velocidad vertical de 4,4. O sea, de 24 va disminuyendo, o sea que en ese momento vemos que está subiendo, pero la velocidad ya se ha reducido a 4,4 metros por segundo. Según eso, entonces la velocidad en ese instante 2 sería la raíz cuadrada de la velocidad que tenga en x al cuadrado, que sabemos que es 30 metros al cuadrado, más la 4,4 que es su vertical elevada al cuadrado. En otras palabras, eso nos daría una velocidad de 30,32 metros sobre segundo. El ángulo en ese caso, digamos, supongamos que es este, entonces este ángulo sería la tangente a la menos 1 de b sub y sobre b sub x. Como quien dice que ese ángulo sería 8 grados 20 minutos, que corresponde por encima de la horizontal. Resumiendo este mismo proceso, pero con los otros tiempos, tendremos que para 2 segundos dijimos que la distancia en x, su posición es x, y, o sea que ha avanzado 60 metros y ha subido 28,4, que su velocidad en x siempre es la misma, no importa el tiempo, porque es constante, pero la velocidad vertical en ese instante es 4,4 metros por segundo. La velocidad entonces nos daba 20,32 y el ángulo que forma la velocidad con el eje horizontal o paralelo a la horizontal serían 8 grados, 20 minutos. Entonces para 3, repitiendo este mismo proceso, pero ya los tiempos no por 2, sino por 3, nos daría que la distancia horizontal sería 90 metros y la vertical son 27,9 metros, o sea que todavía se encuentra por encima. La velocidad en x ya vemos que es 30, calculamos ahora, teniendo estas dos velocidades, podemos calcular la velocidad final, vertical, perdón, o sea que nos daría menos 5,4. Para los 3 segundos, ya ella viene en el otro lado, está empezando a descender y su velocidad es vertical es menos 5,4, o sea, hacia abajo. La velocidad en ese instante es 30,4 metros por segundo y el ángulo es menos 10 grados 13 minutos, o sea, por debajo de la horizontal, donde esté, pero por debajo. Bueno. Para 6 tendríamos que el desplazamiento, haciendo todo esto mismo, pero todo esto lo mismo, pero para el tiempo 6, la X nos daría 180 metros y el desplazamiento vertical serían menos 32,4. Quiere decir que ya está por debajo de donde salió, porque las alturas positivas son del suelo, digámoslo, hacia arriba, y ya menos 32, menos 32,4, que es la altura, ya era por debajo, debería estar por acá en este lado, por debajo. La velocidad vertical en ese momento nos da menos 34,8, la velocidad nos daría de 45,9 y en ese punto donde esté sería menos 49 grados 14 minutos. La parte B me dice el tiempo de subida, entonces sé que en la parte el tiempo de subida se logra cuando esta velocidad vertical llega aquí a 0. En ese momento tengo la altura máxima, entonces calculemos ese tiempo. Como la velocidad final vertical es 0, podemos calcular el tiempo de subida. Ese tiempo de subida sería la velocidad inicial vertical, que es 24 dividido entre 9,8, que nos daría 2,44 segundos. Teniendo eso, entonces podemos calcular la altura máxima. La velocidad final en la parte superior, acá en la parte más alta, es 0. La inicial la conozco, la gravedad también, entonces puedo calcular ese y máximo, esa altura máxima que hay aquí. Entonces nos diría que como esta es 0, la final, nos daría que la altura máxima o la máxima y sería b sub 0 y al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso nos daría 29
16,38 metros. Luego vamos a calcular el tiempo que se demora de llegar al mismo nivel de donde salió, o sea, todo este tiempo hasta el mismo nivel donde salió. Ese tiempo es 2 veces el tiempo de subida, como quien dice, sería el doble de este, que sería 4,88. Y para ese tiempo vamos a encontrar el x máximo. O sea, el máximo desplazamiento x sería la velocidad en x por el tiempo total de aquí a acá, que se llama tiempo de vuelo. Entonces ese x máximo sería 146,4 metros. Vamos a hacer un gráfico como para aterrizar un poquito esto, y tendríamos que aquí están las diferentes alturas. En la máxima altura estamos en 29,38, que a los 2 segundos se encuentra a 60 metros, pero está a 28,4 metros de altura, y que su velocidad pues es 30-32, que es positiva, va hacia arriba, y el ángulo es, la tangente aquí va hacia allá, entonces el ángulo es positivo. Para los 90 metros, a los 90 metros, entonces tenemos, para los 3 segundos, perdón, la distancia horizontal ha recorrido 90, pero ya vemos que 90 ya viene descendiendo. Por eso la velocidad vertical en este momento ya es dirigida hacia abajo. Y la altura está por debajo de la máxima, o sea, 27,9. 27,9 es la altura a la que va en ese momento la pelota, por debajo de la máxima, obviamente. A los 90, entonces, a los 3 segundos, su velocidad vertical es negativa, que es menos 5,8, es 5,4 metros sobre segundo. La velocidad final es 30,4, la tangente aquí es 30,4, y su ángulo está por debajo, a menos 10 grados 13 minutos respecto al horizontal. Lo mismo pasa a los 6 segundos. Ha recorrido 180 metros, suponiendo que esto no fuera el piso, que lo hubiéramos simplemente el nivel de referencia y la lanzáramos al aire en un precipicio. Entonces ella seguiría cayendo, y a los 6 segundos habría recorrido 180 metros horizontalmente, pero ha descendido menos 32,4, o sea, por debajo del nivel de referencia que salió. La velocidad en X sabemos que siempre fue la misma. La velocidad vertical en Y da menos 34,8. Entonces tendríamos la horizontal y la vertical. Entonces nos daría la velocidad de 45,9 metros por segundo. Y el ángulo sería por debajo de ese nivel, digamos, de referencia en este momento, que es menos 32,4. Entonces sería este ángulo, y ese ángulo vale menos 49 grados 14 minutos. El tema 6, el problema 6 dice lo siguiente. Dice este problema que un jugador de fútbol lanza un balón formando un ángulo de 37 grados con una velocidad de 48 pies sobre segundo. Que un segundo jugador apenas sale la pelota disparada por el primer jugador, sale al encuentro del balón. Dice que con qué velocidad debe hacerlo para coger la pelota justamente antes de que toque el suelo. Bueno, vamos a suponer, o mejor dicho, necesitamos saber cuál es el alcance horizontal máximo del balón libremente, para saber si los 100 pies están más allá de donde va a caer el balón o está antes de. Entonces la única forma de saber si el jugador se encuentra y debe correr hacia el balón, o desde más lejos salir corriendo a recoger el balón, o está dentro dentro de la parábola y tiene que salir en la dirección de la pelota. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el alcance horizontal máximo. Sabemos que es la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de tiro sobre la gravedad. O sea que ese alcance horizontal máximo R sería esos 48 pies sobre segundo al cuadrado por el seno
de 2 veces 37, que es 74, sobre la velocidad, la aceleración en pies, que es 32 pies sobre segundo cuadrado. Quiere decir que él va a caer antes de los 100 pies a los que se encuentra el segundo jugador. Entonces, este gráfico estaría correcto. El tiempo de vuelo, vamos a calcular este tiempo de vuelo que hace la pelota en salir de este nivel del suelo y regresar al suelo, porque en ese mismo tiempo el corredor con velocidad constante debe recorrer una distancia X cualquiera. Entonces, ese tiempo de vuelo sería 2 veces los 48 pies sobre segundo por el seno de 37 grados sobre la gravedad, que es 32 pies sobre segundo cuadrado. Ese tiempo de vuelo, el tiempo que se demora en la pelota en tocar el piso, en ese mismo tiempo este jugador debe recorrer la diferencia entre 100 pies y los 69,21. En otras palabras, la velocidad del segundo jugador va a ser ese X, que es los 100 pies menos los 69,21 pies sobre 1,8 segundos. Entonces la velocidad del segundo jugador debe ser 17,1 pies. Bueno, el problema número 8 dice que se lanza una pelota o un cuerpo de tal forma con un ángulo de 45 grados y su alcance horizontal es 32 pies. Entonces, que manteniendo la velocidad de salida exactamente igual, ¿cuáles son los dos ángulos de tiro de θ sub 1 y θ sub 2 para los cuales el alcance horizontal sea solamente 20 pies? Entonces, vamos a calcular primero la velocidad inicial para ese alcance de 32 pies con ese ángulo inicial de 45 grados. Entonces, esos 32 pies sería esa velocidad inicial al cuadrado con la que sale por el seno de 2 veces 45, o sea de 90 sobre 32 pies. Entonces el seno de 90 es 1 y nos quedaría que la velocidad inicial sería la raíz cuadrada de 32 pies por segundo, cuando esto lo va hacia el otro lado, elevados al cuadrado. La raíz cuadrada de eso es 32 pies por segundo. Entonces esa velocidad es con la que salió para que alcance los 32 pies iniciales. Vamos a mantener esta misma velocidad para calcular qué ángulo debe tener θ sub 1 en la trayectoria azul y qué ángulo debe tener esa misma velocidad θ sub 2 para llegar a los mismos 20 pies, a esta distancia de aquí, que sea la misma. Entonces, la altura es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado de θ sub 0 sobre 2g. Entonces h sería 32 pies sobre segundo al cuadrado por seno de 45 elevado al cuadrado sobre 2 por 32 pies sobre segundo. Esa h sería igual a 8 pies. Entonces ya sabemos que la altura sería 8 pies. La parte que sería pues esta altura, vamos a ver, por aquí sería más o menos esta altura del en primera trayectoria, la negra, que es la inicial, serían 8 pies. Ahora, vamos a calcular los ángulos de tiro para que el alcance sea ahora 20 pies. Entonces, el seno de 2θ sub 0 sería R por G, que ahora R vale 20 pies, la gravedad sería 32 pies sobre segundo cuadrado, sobre la velocidad inicial, que es 32 pies sobre segundo cuadrado. El seno de 2θ sub 0 entonces nos daría 0,625. Dos veces el ángulo de tiro sería el seno a la menos 1 de 0,625. Dos veces el ángulo de tiro serían 38 grados 40 minutos 55,87 segundos. El ángulo 1, entonces, el primer ángulo para el cual el alcance es solamente 20 pies, o sea, este primero, que sería θ sub 1, serían 19 grados 20 minutos 27,94 segundos. El segundo ángulo sería
el ángulo teta sub 2, que serían los 90 grados totales menos esos 19 grados 20 minutos 27.94. O sea que el segundo ángulo de tiro serían 70 grados 39 minutos 32.06 segundos, que corresponde a la trayectoria que tenemos aquí en color verde. Bueno, el 10 nos dice que una pelota rueda por un tejado liso 20 pies, una bola de hielo sobre un tejado liso, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Que el tejado está por encima del suelo a 20 pies y que hay un andén de 10 pies de longitud. Entonces nos preguntan que la pelota cuando sale, pues describe su movimiento parabólico, que si cae en la acera, o sea, en el andén, o en la calzada, o sea, en la calle, que es lo que nos piden es calcular X. Entonces vamos a tomar la velocidad inicial arriba, pero sobre el plano inclinado, 0, y es un movimiento acelerado. Descomponemos el peso, que es la única fuerza que lo acelera, en sus componentes paralela al plano, que sería W seno de 30, y perpendicular al plano, que sería W coseno de 30, y la normal, obviamente. Entonces, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza que lo tira o que lo acelera hacia abajo se llama W, o sea, mg por el seno de 30 grados, y eso sería igual a la masa por la aceleración sobre el plano inclinado. Cancelamos las masas y esa aceleración sería los 32 pies sobre segundo cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, por el seno de 30 grados. O sea que la aceleración en el tejado viene siendo de 16 pies por segundo cuadrado. Ahora, la velocidad con que sale, que sería la final, vamos a tomarla aquí como otro color como pero esta es la inicial en el movimiento parabólico. Voy a pintarla en azul como para indicar que estoy hablando de esta inicial en el momento en que sale del tejado. Esa velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Entonces sabemos que la velocidad inicial arriba, en este pedazo, es 0. Entonces la velocidad final, o sea, con la que sale del techo, que viene siendo la inicial en el parabólico, sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración que tiene en el techo por el desplazamiento o por la longitud del techo, que en este caso son 20 pies. Esa velocidad de salida ya al movimiento parabólico, ya para el movimiento parabólico, es de 25-29 pies sobre segundo. Entonces, la altura, que sabemos que son 20 pies, vamos a ver qué tiempo se demora en caer, en tocar el suelo, o la altura, pues, esa diferencia de 20 pies, cuánto demora en llegar a esos 20 pies por debajo del nivel. Entonces sería que 20 pies sería la velocidad inicial vertical, que serían estos mismos 25-29 por el seno de 30, que sería la velocidad, la componente de la velocidad hacia abajo. Y estamos tomando más porque estoy tomando el eje positivo de la Y desde la parte superior del tejado. Entonces el eje Y es positivo. Entonces, cancelando pies, vamos a tener una ecuación cuadrática. Entonces vamos a decir que 20 pies sería 25-29 por el seno de 30 por t, o sea 12,64 por t, más 32 dividido entre 2 es 16 t al cuadrado. Ordenando la ecuación nos quedaría 16 t al cuadrado más 12,64 t menos 20 igual a 0. O sea, dividiendo todo por 16, nos quedaría que t al cuadrado más 0,79t menos 1,25 sería igual a 0. Resolviendo esta ecuación cuadrática nos daría entonces menos 0,79 más o menos 2,37 sobre 2. El primer tiempo
una de las posibles respuestas sería 0,79 y la segunda, cuando tome menos 0,79 menos 2,37, me haría menos 1,58. Obviamente en física el tiempo no es negativo, quiere decir que vamos a tomar el tiempo positivo. Entonces la distancia horizontal sería ahora la componente, porque en el parabólico sabemos que en X el movimiento es uniforme, sería velocidad por tiempo. Y la velocidad inicial, que ya la sabemos desde el principio, que es 25-29, por el coseno de 30 grados me daría la componente horizontal y el tiempo sería 0,79. Entonces quedaría 25-29 pies por segundo por el coseno de 30 grados por el tiempo que es 0,79. Quiere decir que cae del pie del techo o de la fachada, pues en este caso, a 17,52 pies. Quiere decir esto entonces que cae a 7,2, 10 más 7,52 me darían los 17,52. O sea que cae a 7,52 pies más allá del andén. El 14 dice lo siguiente. El problema 14 dice lo siguiente, que una pelota abandona el bate a 1,20 metros de altura respecto al suelo, formando un ángulo de 45 y de tal forma que su alcance horizontal, o sea, la distancia que hay de la máxima distancia con respecto al nivel de referencia que salió, serían 120 metros. Dice que a 108 metros de la plataforma de lanzamiento se encuentra una valla de 9 metros de altura. Entonces preguntan que si la pelota pasará por encima de la valla o no. Para esto, pues vamos a tener que buscar, encontrar qué altura lleva a los 108 metros, sumarle los 1,20 y compararlo contra los 9 metros para saber si pasa o esa altura total pasa los 9 metros o no. Entonces, el alcance horizontal sabemos que son 120 metros. Y eso sería igual a la velocidad. Vamos a calcular primero la velocidad inicial con la que salió. Sería la velocidad inicial por el seno de 2 veces 45, o sea 90, sobre 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces sabemos que el seno de 90 es 1 y nos quedaría que entonces esa velocidad inicial con que sale sería la raíz cuadrada de 1176 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Como quien dice que la velocidad con la que sale del bate es 34,29 metros por segundo. Ahora, la distancia que sabemos que se encuentra la valla es 108 metros. Entonces, y la velocidad inicial sabemos que es 34,29 por el coseno de 45. Entonces vamos a calcular el tiempo en que se demora la pelota en el aire hasta llegar a los 108 metros horizontalmente. Vamos a calcular en qué tiempo la pelota llega a esa distancia. Porque en ese mismo tiempo podemos calcular la altura y con respecto al nivel de referencia que se lanzó. Entonces, cancelamos metros con metros, el tiempo sería 108 metros o 108 dividido entre 34,29 por el coseno de 45, que es 24,24 segundos. El tiempo serían 4,45 segundos. Ahora sí, esa altura por encima del nivel de referencia, esta altura, por la fórmula sabemos que es la velocidad inicial vertical por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial vertical van a ser esos 34,29, pero por el seno, porque es la velocidad vertical. Entonces nos quedaría 34,29 metros por segundo por el seno de 45 por el tiempo que es 4,45 segundos menos 9,8 dividido entre 2 es 4,9 metros sobre segundo cuadrado por ese tiempo que es 4,45 segundos elevado al cuadrado. Entonces cancelamos segundo con segundo y nos dará que esa altura y al final nos viene dando 10,86, pero esos 10,86 es solamente este pedazo,
O sea, a los 4:45 de haber salido, ¿en qué altura lleva con respecto a ese nivel de salida? A eso le tenemos que entonces sumar los 1,20 para ver hasta el piso qué altura nos da, y esa altura nos da 12,6 metros hasta el suelo. Pero como la valla tiene 9 metros de altura no más, quiere decir que esos 12 menos los 9 metros nos daría 3 metros. O sea que ella pasa a 3 metros por encima de esa valla. Devolviéndonos un momentico al 12, que es más largo, dice que el segundo de los tres cuerpos de un cohete proyectado para poner un satélite alrededor de la Tierra agota su combustible a 200 kilómetros de altura sobre la superficie, cuando su velocidad es de 18.000 kilómetros por hora. Entonces nos preguntan primero que cuál es, cuál es el ángulo en ese instante, que después continúa subiendo hasta una altura total de 500 kilómetros. Aquí tenemos 100, 200, 300, 500, o sea 300 más, hasta que su velocidad es totalmente horizontal, donde se separa el tercer cuerpo y este empieza a caer, hace su caída libre. Entonces nos preguntan la segunda, que qué distancia horizontal recorrió desde la altura de 200 kilómetros hasta la de 500, o sea, estamos hablando de este X1. También nos preguntan en la C que qué velocidad cuando empieza a caer el tercer cuerpo, ya a la altura de 500, que es totalmente horizontal su velocidad, qué velocidad es esa. Entonces vamos a hacer esas primeras tres partes. La altura, vamos a suponer que este es el nivel de referencia, como si este fuera el movimiento parabólico únicamente inicial. Entonces tenemos eje Y' y X'. Entonces esa altura sería 300 kilómetros, que traducidos a metros es 3 por 10 a la 5 metros. Y su velocidad inicial en ese instante, aquí en este instante, a esa altura pues, es de 18.000 kilómetros por hora, que traduciendo a metros por segundo serían 5.000 metros por segundo. Entonces, esa altura h, que viene siendo ahora respecto a estos ejes que están aquí, X', Y', esa h sería 300, o sea, 3 por 10 a la 5 metros. La gravedad pues estaría en metros sobre segundo. En otras palabras, el seno del ángulo sería la raíz cuadrada de 2 veces g por h, 2 veces g por h, que en ese momento es 3 por 10 a la 5 metros, sobre esa velocidad que tiene, que es 5.000 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Eso nos daría que el seno de teta sería 0. Bueno, este valor 0,4849, etcétera. El ángulo sería en ese instante, aquí a esa altura, sería el ángulo que forma la velocidad con la horizontal, sería el seno a la menos 1 de ese valor, como quien dice que el ángulo sería 29 grados 0 minutos 38.82 segundos. Ahora vamos a calcular este pedacito X. Entonces sabemos que ese X1, este pedacito que le hemos llamado X1, la distancia horizontal desde los 200 a los 300, a los 500 metros de altura, kilómetros de altura, entonces ese que vamos a llamar es la mitad de este alcance máximo, que es R1. Entonces sería R1 medios, sería este pedazo X1. Pero R1 sería B sub 0 al cuadrado, seno de 2 veces teta sub 0 sobre G. Entonces, como estamos dividiéndolo entre 2, sería dividido entre 2G. Entonces, ese desplazamiento sería la velocidad, que son 5.000 metros por segundo al cuadrado, por el seno de 2 veces 29.038.82 segundos, como quien dice 58 grados, 1 minuto, 17.64 segundos, sobre 2 veces la gravedad. Esa distancia X1 serían 1081.95, traduciéndolo ya a kilómetros.
La parte C me dice que qué velocidad lleva en la altura horizontal, pues lleva cuando está en la altura máxima. Entonces, esa velocidad sería v sub 0 por el coseno de teta sub 0. V sub 0, que ya sabemos que es 5.000 metros por segundo, entonces sería o 18.000 kilómetros por hora por el coseno de ese ángulo que es 29 grados 0 minutos 38.82 segundos. Esa velocidad horizontal en ese instante son 15.741.51 kilómetros por hora. La parte C nos dicen ahora, bueno, completemos ahora si vamos desde el piso y nos dice que cuánto es desde el tercer cuerpo se separa, qué distancia horizontal recorre ese tercer cuerpo hasta caer a la tierra, que la vamos a llamar X. Y además, que qué tiempo demoró en esa caída. Entonces, estas dos preguntas las vamos a resolver así. La altura, en este caso, si pinto los ejes hacia abajo, en este caso, las fórmulas van a ser con más, porque van en el mismo sentido de la gravedad. Esa altura sería la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero esta velocidad acá arriba, en el momento en que empieza a descender, la inicial vertical es cero, es totalmente horizontal. Entonces quiere decir que el tiempo sería 2 veces y sobre g, la raíz cuadrada de eso. Sería 2 por 500.000 metros por segundo, que es metros, perdón, que es la distancia, la vertical, esto pasado a estos 500, bueno, estos 500 kilómetros pasado a metros, dividido entre la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Cancelando metros nos queda que ese tiempo sería 319.43 segundos, que pasándolo a horas sería 0.08873 horas. Ahora, la distancia que realmente cae ya horizontal, digamos que sería la mitad ya del alcance, pero desde el suelo del alcance máximo, sería que esa distancia sería la velocidad en x por el tiempo, o la inicial en x. Pero yo sé que sabemos que la velocidad en x son en el movimiento parabólico es constante, serían 15.741.51 kilómetros por hora por el tiempo que se demoró en caer, que sabemos que es 0.08873 de hora. Cancelando horas nos da que esa distancia sería 1.396.75 kilómetros. Ahora, como comprobación, simplemente vamos a decir que la velocidad final, vamos a mirar desde el piso, a ver si es verdad que la altura con el ángulo de tiro, vamos a calcular primero el ángulo de tiro y la velocidad desde el suelo, y vamos a comprobar que nos da los 500 kilómetros de altura para saber que el problema está bien resuelto. Entonces la velocidad vertical en y sería la inicial, que sabemos que es 0, y 2 veces la gravedad por la altura. O sea, necesitamos saber esta velocidad vertical, que es esta con que pega en el piso, sabemos que es la misma con la que sale hacia arriba, al mismo nivel. Entonces, esa velocidad serían 3.130,49 metros por segundo. O pasándola a kilómetros, sería 11.269.76 kilómetros por hora. Ahora, la velocidad esta de salida sería la de x, que ya sabemos que es constante y que es esta, al cuadrado, más esta velocidad que es la vertical, 11.269.76 kilómetros por hora, pero al cuadrado. O sea que esa velocidad nos daría 19.359.82 kilómetros por hora, que es la velocidad que ya desde el suelo tiene el cohete al salir, que es la velocidad inicial de salida. Y su ángulo de tiro, pues nosotros ya vamos a calcular el ángulo de tiro, y ese ángulo de tiro sería la tangente a la menos 1 de la componente vertical, que son los 11.269.76 sobre la horizontal,
que es 15.741. Ese cociente nos da 0,715926,235. El ángulo sería la tangente a la menos 1 de ese valor, o sea, nos daría 35 grados, 35 minutos, 59.53 segundos. Para comprobar si esto es verdad, sabemos que la gravedad es 9,8 metros por segundo, que pasándola a metros sobre segundo cuadrado, que pasándola a kilómetros por hora cuadrada, serían 127.008. Entonces, esa altura sería esa velocidad inicial que acabamos de encontrar al cuadrado por el seno al cuadrado de este nuevo ángulo de tiro, nos dé sobre 2 veces la gravedad. Vamos a ver si nos dan los 500 kilómetros. Entonces sería 19.359.82, que es la velocidad inicial, esta ya desde el suelo, por el seno de 35 grados, 35 minutos 59, que es el ángulo que forma la velocidad de salida desde el suelo, con el suelo, sobre 2 veces la gravedad en kilómetros por hora, o sea, para que haya convergencia en las unidades. Esa altura nos daría 500 kilómetros, o sea que nuestro problema está correcto hasta allí. El 16 dice que un hombre que viaja sobre una plataforma a 30 pies por segundo y desea lanzar una pelota a través de un aro fijo situado a 16 pies por encima de la altura de sus manos, de tal forma que cuando atraviesa el aro, su velocidad es horizontal. Si la lanza con una velocidad de 40 pies por segundo con respecto a él, nos preguntan entonces, primero, ¿cuál deberá ser la componente vertical de esta pelota? O sea, B sub 0y. ¿Cuántos segundos después de ser abandonada la pelota pasará la pelota por el aro? ¿Y a qué distancia horizontal debe lanzarla? Pues obviamente respecto al suelo. Entonces, sabemos que la velocidad vertical, como hemos pintado los ejes, el eje Y hacia arriba, la velocidad vertical sería igual a la inicial vertical menos 2 veces la gravedad por la altura. En el momento de atravesar el aro, sabemos que la velocidad final es 0, entonces la velocidad inicial vertical al cuadrado sería igual a 2 veces la gravedad por la altura. O sea que la velocidad inicial vertical sería igual a 2 por 32 pies por segundo por la altura, en este caso que serían los 16 pies por encima de la altura de las manos. Esa velocidad inicial serían 32 pies por segundo. Ahora, sabemos que la velocidad final en Y sería igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces, la velocidad en ese instante es 0 en el momento de atravesar el aro. Entonces vamos a calcular el tiempo que se demora la pelota en subir o alcanzar esa altura de 16 pies. El tiempo sería esa velocidad inicial vertical dividida entre la gravedad. O sea que ese tiempo sería aplicando la ley de la oreja, nos quedaría cancelamos pies con pies, al aplicar la oreja esto sube, y estos segundos van a multiplicar a pies. Cancelando pies al final nos da que el tiempo sería 1 segundo. Ahora, la velocidad final inicial al cuadrado sería la velocidad inicial en x al cuadrado más la velocidad inicial en y al cuadrado. Esto es, aquí por Pitágoras, pues. Entonces, la velocidad inicial en x, que la vamos a calcular, esta velocidad, con qué velocidad, cuál es la componente de esa velocidad, sería igual a la velocidad inicial al cuadrado menos la velocidad inicial vertical al cuadrado. O sea que esa componente horizontal de la velocidad con respecto a la plataforma sería 40 pies por segundo elevado al cuadrado menos 32 pies por segundo elevado al cuadrado. Esa velocidad de la pelota o de la pelota horizontal
respecto a la plataforma serían de 24 pies por segundo. Pero nosotros sabemos que en ese mismo tiempo él va respecto al suelo, la velocidad respecto al suelo sería entonces la suma de los 24 pies por segundo que respecto a la plataforma más la velocidad de la plataforma. O sea que la distancia final sería los 24 pies, 54 pies por segundo, que es la suma de 24 más los 30 pies por segundo por un segundo. Cancelando segundos, tenemos que la distancia a la que la debe lanzar es 24 pies antes del mástil, digámoslo, de donde se encuentra el, la canasta.